Marce, intento yo, ¿te parece? Ahí está. Bárbaro. Dale. Bueno, arrancamos entonces. Primero que nada, bienvenidos a todos, gracias por estar. Hoy vamos a ver manejo anestésico del paciente politraumatizado. Dale, Marce. Bueno, una fotito de liga. Bueno, los objetivos de esta clase son identificar la secuencia correcta de prioridades, conocer los diferentes algoritmos de vía aérea, describir las medidas de certeza para el control de daño y el manejo adecuado de la hemodinamia con el fin de disminuir la mortalidad. Definimos politraumatismo, todo herido que presenta dos o más heridas traumáticas graves o periféricas, viscerales o complejas y asociadas que conllevan una repercusión respiratoria o circulatoria que se pone en riesgo vital para el paciente. Bueno, estas son algunas cifras de la incidencia del politraumatizado que me pareció importante nombrar porque es la primera causa de muerte en los menores de 45 años en países industrializados y la tercera causa de muerte a nivel global. En Argentina, el año pasado hubo 6.627 muertes, dentro de las cuales la mayoría se centró en Buenos Aires con más de 2.000 muertes. Seguimos. Dale, Marcio. Bueno, los accidentes traumáticos tienen un comportamiento trimodal de la mortalidad, donde tiene tres partes: la mortalidad inmediata, la precoz y la tardía, siendo la mortalidad inmediata el 50% por lesiones de exsanguinación, lesión medular y TEC grave. El 30% por TEC, hemorragia interna y hematoma subdural, y la mortalidad tardía, el 20%, sepsis y falla multiorgánica. La hora de oro, que es la mortalidad precoz, es donde nosotros tenemos que hacer más énfasis porque es donde vamos a lograr disminuir la mortalidad de estos pacientes. Comienza con la evaluación inicial. Lo importante es definir prioridades. El tratamiento del paciente requiere una evaluación rápida de lesiones y establecer el tratamiento que salve la vida del paciente. Y comienza con lo que es la preparación, el triage, la revisión primaria, el ABCD, reanimación, revisión secundaria y reevaluación. Nosotros, más que nada, en lo que es el manejo de quirófano, que es donde lo que más que nada me voy a aplicar la clase, sería lo que es la revisión, el ABCD. Todo lo que es la preparación y el triage es más que nada un manejo del shock room, lo que hacemos en nuestro hospital, pero bueno, más que nada me voy a centrar en eso, en la revisión primaria. Dale, Marcio. Bueno, manejo de la vía aérea. Pásame para atrás. Pasa para atrás, Marcio. La anterior. Bueno, el manejo de la vía aérea en el paciente politraumatizado es lo primero que debemos enfocarnos. Primero, control y estabilización de la columna cervical, siempre suponer fractura, siempre hay un 2 al 5% de fracturas en estos pacientes, dentro de los cuales un 14% de traumatismo medular, que no es un dato menor. La incidencia de intubación difícil en estos pacientes es del 7 al 10%, siendo la electiva del 1%, o sea, aumenta considerablemente, por eso es importante tener un buen manejo de la vía aérea. Sí.
Las causas de vía aérea difícil en trauma son por hemorragia orofaringea o pulmonar o trauma facial, la inmovilización de la columna cervical por el uso de collarín, un posible estómago lleno. Todos los traumas, los pacientes de politrauma se consideran estómago lleno, una volemia desconocida que a nosotros nos dificulta el uso de fármacos, la hipoxemia y un paciente no cooperador o combativo. Los objetivos son permeabilizarla, ventilar, oxigenar, mantener una estabilidad hemodinámica, evitar el incremento de la presión intracraniana, intraocular e intragástrica y prevenir y tratar las regurgitaciones, vómitos y broncoaspiración. Las situaciones especiales en traumas más importantes que vamos a tener para el manejo de la vía aérea son la lesión de la columna cervical, lesiones maxilofaciales y quemaduras. Dentro de las lesiones de columna cervical, tenemos que suponer que todo paciente politraumatizado debe ser inmovilizado hasta que se descarte la lesión de la columna cervical. Para eso, una de las medidas más importantes es la estabilización manual en línea, o MILES por sus siglas en inglés, donde un ayudante tiene que sostener con sus manos los procesos mastoideos y la región occipital del paciente, y eso lo que va a hacer es mantener a la columna cervical en una posición neutra y va a compensar las presiones ejercidas por la maniobra de intubación. Bueno, y esa es una foto de cómo debería estar en la maniobra. Bueno, un estudio, esto me pareció importante porque, volvemos para acá. Me pareció importante porque hay una gran diferencia de lo que es la intubación con inmovilización cervical usando collarín de lo que es con la estabilización de MILES. Se vio que el 64% de los pacientes que utilizaban el collarín tenían un CORMAC 3-4, siendo el 22% con la estabilización manual. Así que es muy importante utilizarla porque nos va a mejorar mucho la vista laringoscópica. Bueno, y el uso de la videolaringoscopía. Muchas veces no lo tenemos en cuenta y en estos pacientes nos puede ser de utilidad, porque mejora la vista laringea, alto índice de éxito en la intubación en el primer intento y menor necesidad de maniobras de optimización. Bueno, y el otro situaciones que tenemos son las lesiones maxilofaciales. En estos pacientes hay que individualizar en cada caso de acuerdo a las disponibilidades que tenemos y la habilidad de cada anestesiólogo. No todos los pacientes se comportan iguales, no todos los pacientes son urgentes y no todos están hemodinámicamente estables. Entonces, hay que individualizar cada caso. Dale, Marcio. Bueno, tenemos que ver signos clínicos de lesión probable de vía aérea. Abrasiones, equimosis o hematomas en la parte anterior del cuello, lesión penetrante, desaparición de los puntos normales de referencia, sobre todo en cartílago tiroides y cricoides. Si la tráquea no está alineada, nos puede dar un indicio de lesión laringotraqueal, enfisema subcutáneo, ronquera, hemoptisis o sufrimiento respiratorio. Todos estos indicios nos van a dar una idea de que hay una lesión probable en vía aérea. Bueno, este es el algoritmo en base a un traumatismo laringotraqueal. ¿Cómo manejamos a estos pacientes? Bueno, nos tenemos que fijar primero si es un paciente colaborador o no colaborador. Y en base a eso, ver si es una urgencia o no es una urgencia. Es decir, si el paciente está estable o no lo está. Si el paciente es colaborador y no se considera una extrema urgencia, nos va a dar más tiempo para ver cuál es el plan óptimo. Si decimos trasladar al paciente al quirófano, realizar una intubación endotraqueal con fibrobronco en un paciente vigil. Si es una extrema urgencia, tenemos dos opciones. O realizamos una intubación endotraqueal con fibro o una tráquea con anestesia local. Fibro y progresión del tubo distal a la lesión. En estos pacientes, importante, está contraindicada la crico porque va a tener una lesión a ese nivel, muy posiblemente, es una lesión laringotraqueal. Y en pacientes no colaboradores,
de extrema urgencia, 2 planes. El plan A siempre es una inducción de secuencia rápida. Se realiza una lineoscopía directa asistida con fibro y después se posiciona el tubo endotraqueal y una vez que se ven las cuerdas vocales se progresa solamente con el fibro. Y el plan B, traqueostomía de urgencia y fibro para visualizar la lesión y progresar el tubo endotraqueal. Seguimos. Bueno, esta es una fotito de una lesión laringotraqueal que después más adelante la vamos a ver ampliada y se le terminó realizando una traqueostomía. Este es un paciente de LIGA. Otro de los factores que podemos tener es un traumatismo a nivel traqueal y bronquial. Lo mismo, paciente colaborador o no colaborador. Si es un paciente colaborador y no es una extrema urgencia, seguimos el mismo plan anterior. Valoramos riesgo-beneficios y realizamos la intubación con fibro en paciente despierto. Y si fuera una extrema urgencia, realizar intubación con fibro despierta. O sea que en los dos se manejaría bastante igual. Y si fuera un paciente no colaborador y es una extrema urgencia, 2 planes. Como en el anterior, la laringoscopía directa con fibro y después posicionar el tubo endotraqueal en las cuerdas vocales y solamente progresar con el fibro. Y en el plan B, acá sí se podría realizar una cricotiroidectomía y si no, una tráquea. Y si no, fibro para visualizar la lesión y progresar el tubo endotraqueal. Bueno, y acá es la foto ampliada del paciente anterior con laceración. Ahí no sé, Marce, si puedes señalar dónde está la tráquea. Y tiene la lesión a nivel traqueal, laringotraqueal. Bueno, y se le terminó haciendo una traqueostomía a este paciente. Seguimos. Y por último, otra de las lesiones que podemos tener es a nivel maxilofacial. En estos pacientes, si es un paciente colaborador y no es una extrema urgencia, valorar las exploraciones complementarias y plan de intubación, lo mismo, nos va a dar un poco más de tiempo, y valorar riesgo-beneficio, trasladar al paciente al quirófano o no. Si es una extrema urgencia, traqueostomía con anestesia local, y si es un paciente no colaborador, se sigue el plan anterior de secuencia rápida, anterior, y si no, una cricoquirúrgica. Este es un algoritmo bastante parecido a lo que es una vía aérea difícil que no pudo ser intubado por vía orotraqueal. Seguimos. Bueno, esta es una foto de un politraumatizado a nivel maxilofacial y también se terminó realizando tráquea. Bueno, otra de las opciones que tenemos es la intubación nasotraqueal. Esta intubación está indicada en sospecha de fractura cervical, pero hay que tener en cuenta que en las fracturas del maxilar inferior, sobre todo en los que es 2/3 inferiores, pacientes de Lefort 2 y 3, que involucran a la placa cribiforme, poseen un gran riesgo de intubación craneal, epistaxis, trauma de la faringe, necrosis de narina, colitis media, bueno, imposibilidad de pasar la sonda. Entonces, en estos pacientes estaría contraindicado. Siempre que sospechamos o vemos salida de pérdida del líquido cefalorraquídeo por la nariz y sospechamos de fractura de macizo facial o base de cráneo, estaría contraindicado. Pero sería una buena opción en pacientes con fractura cervical. Seguimos. Bueno, y después otras de las intubaciones son la intubación submentoniana, que si bien no lo vamos a realizar en el paciente con trauma agudo, pero se puede realizar cuando hay fracturas faciales del macizo y el cirujano necesita un bloqueo intermaxilar. Entonces, y hay una contraindicación para la realización de intubación nasotraqueal. Acá aquí se pone un videíto, pero que no se me pudo cargar, de última después lo vemos en otro momento. Seguimos. Bueno, me quedó. ¿Cómo hacemos la inducción y mantenimiento en estos pacientes? Siempre va a ser de elección
la secuencia rápida, por todas las cosas que hicimos, por ser una vía aérea difícil, por ser un paciente con sospecha de estómago ocupado. Y dentro de los inductores tenemos el etomidato, que el etomidato es el inductor de elección por ser el más hemodinámicamente estable. Su acción es rápida en 30 a 60 segundos y dura entre 3 a 5 minutos. Dosis de 0,3 a 0,5 miligramos kilo. Otra de las opciones que tenemos es la ketamina, con dosis de 1 a 4 miligramos kilo, con su inicio de acción a los 20 a 60 segundos y una duración de 15 a 20 minutos. Solamente que la ketamina hay que tener cuidado en los pacientes cardiópatas y con baja reserva catecolamínica. Propofol también, pero bueno, es un poco más inestable, no está altamente recomendado, pero se puede utilizar con dosis un poco más bajas, de 1 miligramo kilo. El midazolam no es de elección en ningún escenario, solo ante situaciones de los demás inductores no estarían. De 0,05 a 0,3 miligramo kilo, su inicio de acción a los 20 a 40 segundos y duración de 8 a 15 minutos. Como analgésico de elección el fentanilo, de 1 a 3 gamma kilo, 1 a 3 gamma kilo, y tiempo de acción 60 a 75 segundos. Duración de efecto 40 a 60 minutos. Dentro de los relajantes, succinilcolina y rocuronio. Bueno, rocuronio no tenemos, pero la succinilcolina sería el de elección, 1 miligramo kilo, actuando en máximo a 60 segundos con una duración de acción ultra corta de 8 minutos. Bueno, algunas consideraciones en estos pacientes en lo que es el mantenimiento. Si el paciente está inconsciente, solo debemos preocuparnos por bloquear los reflejos autonómicos subcorticales provenientes de los estímulos nociceptivos, es decir, la analgesia. En pacientes, además está decir que están inconscientes, no nos vamos a andar preocupando por la inducción con propofol o el relajante. Se intuba directamente. Importante el manejo de los agentes inhalatorios que pueden agravar la situación ya comprometida del cerebro, aumentando la presión intracraniana y reducción de la autorregulación cerebral. Así que siempre disminuir las dosis o no utilizarlas si es un paciente muy chocado. Bueno, una vez que tenemos el manejo de la vía aérea permeable y movilización de la columna cervical, pasamos a asegurar la ventilación y la oxigenación. La evolución de la ventilación y del tórax comienza en el cuello. Por ende, hay que visualizar ingurgitación yugular, enfisema subcutáneo, hematomas o deformidades que nos pueden dar indicio de uno de los grandes problemas a nivel del tórax, como son el neumotórax a tensión, un tórax inestable con contusión pulmonar, hemotórax masivo, taponamiento cardíaco o neumotórax abierto. Si bien todas estas situaciones son de resolución quirúrgica y no es nuestra especialidad, es importante saber identificar si hay alguno de estos acontecimientos porque a nosotros nos va a cambiar sobre todo la mecánica ventilatoria. Cuando un paciente inconsciente son necesarias la intubación y ventilación, el procedimiento puede empeorar un neumotórax enmascarado. Por eso, después de la intubación, hay que reevaluar el tórax del paciente. Bueno, siempre se trata de hacer una ventilación protectiva. Tratar de poner bajos volúmenes para evitar la sobreinsuflación y no disminuir el retorno venoso y profundizar en una hipoperfusión periférica. Se recomienda ventilarlo de 5 a 6 mililitros kilo con una PIP de 5 si el paciente lo permite y una frecuencia respiratoria entre 8 y 10 por minuto. Obviamente, adecuarla según determinaciones de los gases sanguíneos. Y después nos pasamos a la parte de la circulación y control de la hemorragia. Bueno, valorar volemia adecuada y perfusión tisular.
Si tiene pulso carotídeo, sabemos que tiene una presión sistólica mayor de 60. Si tiene pulso femoral, va a tener una presión sistólica mayor de 70. Y si tiene pulso radial, una presión sistólica mayor de 80. Vemos piel, color, temperatura y relleno capilar y nivel de conciencia. Siempre es un shock hipovolémico hasta que se descarte lo contrario. El monitoreo hemodinámico puede ser invasivo y no invasivo. Dentro del invasivo tenemos el electro, la oximetría de pulso, tensiometría cada 5 minutos, temperatura y capnografía. Y dentro del invasivo, la medición de PVC, gasto urinario, cateterización por arteria, y sobre todo nos va a permitir, además de tener una presión arterial más continua, sino la toma de gases arteriales, el monitoreo de PIC y ecocardiografía. Dos vías periféricas de grueso calibre, siempre, un acceso venoso central para la infusión de fluidos y agentes vasoactivos. Además, también nos puede servir para tomar muestras de la saturación venosa central, importante en estos pacientes. Catéter arterial y sonda vesical. Un índice importante y que nos puede dar inicio del paciente en shock, que es el índice de shock, que son valores muy sencillos, o sea, se toma la frecuencia cardíaca y la tensión sistólica. Hoy en día se habla del índice de shock modificado, que además toma en cuenta lo que es la tensión diastólica. Un índice mayor a 1,3 habla de un volumen sistólico bajo y baja resistencia vascular sistémica. Un signo de circulación hipodinámica con mayor probabilidad de ingreso a UCI y muerte. Por otro lado, si es muy bajo este índice, nos habla de un estado hiperdinámico, que también puede ser un signo de afecciones graves, siendo también un predictor de aumento de la mortalidad. Y es un índice muy sencillo porque solamente relaciona lo que es la presión arterial con la frecuencia cardíaca. Seguimos. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es fluidoterapia, que es un tema bastante controversial y que fue cambiando a lo largo de la historia. El uso de cristaloides o coloides, liberal restrictivo y terapia dirigida por objetivos. Seguimos. Coloides versus cristaloides. Hoy en día se ve que el uso de coloides no ha logrado mostrar beneficios respecto a los cristaloides en el paciente crítico, es decir, en la reanimación aguda son mejores los cristaloides. Los coloides son capaces de causar coagulopatía dilucional, generan anormalidades en la polimerización del fibrinógeno y una menor estabilidad del coágulo, o sea, perjudican a lo que es la coagulación. El uso de cristaloides en la reanimación inicial es el estándar en la práctica diaria y la recomendación establecida tanto para la TLS como para las distintas guías de la práctica clínica. Y dentro de los cristaloides, cristaloides versus cristaloides. No me voy a poner a detener mucho en específicamente cuál es el contenido de cada una de las soluciones, porque ese va a haber un tema aparte. Pero dentro de las grandes soluciones de cristaloides, tanto el Ringer lactato como la solución fisiológica, se vio que el Ringer lactato podría inducir menor disfunción inflamatoria e inmunitaria, así como un menor trastorno electrolítico comparado con suero salino isotónico. Pero tener en cuenta que el Ringer está contraindicado o no debería utilizarse en los pacientes con daño cerebral por sus características hipotónicas. La hidrocortisona es un potente mineralocorticoide que puede aumentar la presión arterial durante estados de shock cuando el eje suprarrenal hipotalámico hipoficiario se suprime y no puede generar una respuesta efectiva al estrés. O sea, en estos pacientes podría ser de utilidad la administración de hidrocortisona 100 miligramos cuando no logra mejorar la presión aún con vasopresores. Y en caso de hipotensión refractaria también se podría administrar un bolo de vasopresina. Los vasopresores en el trauma, concretamente la noradrenalina, se utilizan en situaciones de hipotensión arterial refractaria a la resucitación con fluidos con compromiso vital del paciente. Es decir, primero nos enfocamos en
la reanimación con líquidos, y si ese paciente no responde con líquidos, utilizamos vasopresores. Bueno, terapia guiada por objetivos. La terapia guiada por objetivos nos habla mucho de lo que es la hipotensión permisiva. Antes se expandía el paciente con mucho volumen y llevar a presiones más altas. Hoy en día se habla de una presión sistólica entre 80 y 90, con el fin de evitar la disrupción del coágulo, minimizar la hipotermia, la dilución de los factores de la coagulación y las pérdidas sanguíneas por focos no controlados. Esto no estaría indicado en los pacientes con TEC grave o lesión medular, donde tendríamos que mantener una TAM por arriba de 80. Es decir, que la infusión de grandes cantidades de líquidos nos ayuda, promueve a una disolución del coágulo y mayor estado de hipercoagulabilidad. Por eso deberíamos optar por una hipotensión permisiva. Y la terapia también guiada por objetivos nos habla del control de ácido láctico, saturación venosa central y exceso de bases, que son grandes indicadores de mortalidad. Dentro del exceso de bases hay más o menos una estratificación que nos dice de un exceso de bases de 2 a 5 leve, de 6 a 14 moderada y más de 15 severa. Y la saturación venosa central nos habla del aporte y demanda de oxígeno. Entonces también es importante porque una saturación menos del 70% nos habla de un aporte poco para la demanda que lleva. Seguimos. Bueno, restrictivo liberal, esto un poco ya lo hablamos. Es conocido que la estrategia liberal y agresiva de fluidos presenta efectos deleterios sobre la coagulación y está relacionada con la aparición del síndrome compartimental abdominal o lesión pulmonar. También causan edema y disfunción de los órganos terminales al alterar los mecanismos celulares y causan inflamación, dando como resultado varias complicaciones que incluyen disfunción cardíaca, respiratoria, gastrointestinal, hiperfibrinólisis y aumento de la mortalidad. Hemorragia masiva. Hay diferentes definiciones de hemorragia masiva. Las más usadas son pérdida de más de 150 mililitros minuto durante más de 10 minutos, siempre que podamos contar las pérdidas, una volemia en 24 horas y media volemia en 3 horas. O hemorragia mayor, que precisa la transfusión de 4 concentrados de glóbulos rojos en 1 hora. Bueno, esta es una tablita sobre la gravedad de la hemorragia que tiene bastante valor porque muchas veces el hematocrito o se nos dificulta o al pasarle grandes cantidades de líquidos no es tan fidedigno. Donde clasifica las hemorragias en 4 grados, y cuantifica las pérdidas hemáticas, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, el llenado capilar, la frecuencia respiratoria, el estado psíquico y la diuresis. Importante de esto, que bueno, pérdidas hemáticas menor a 750 mililitros nos hablan de grado 1, mayor a 752, mayor a 1503 y ya mayor a 2000 es una hemorragia de grado 4, de gran gravedad. Después la frecuencia cardíaca, menos de 100, más de 100, más de 120, más de 140 y la presión sistólica menos de 70 nos habla de gravedad 4 y menor de 90 grado 3. Después el llenado capilar, la frecuencia respiratoria, importante también, siendo una frecuencia respiratoria mayor de 35, grado 4. El estado psíquico, que es apropiado, está ansioso, confuso o comatoso, y la diuresis, donde una diuresis de 5 a 15 mililitro hora ya hablaría de grado 3 y si está en anuria es un grado 4. Seguimos. Bueno, los hemoderivados, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes? Dentro de los hemoderivados tenemos los concentrados de glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma fresco congelado, derivados de plasma, crioprecipitados y complejo protombínico.
Los glóbulos rojos, bueno, una bolsa más o menos de glóbulos rojos tiene un hematocrito bastante alto, entre 55 y 65%, y una unidad de glóbulos rojos nos aumenta la hemoglobina de 1 a 1,2 de hemoglobina y de hematocrito un 3%. Es bastante controversial cuándo está indicada la transfusión de hemoglobina, pero bueno, casi nunca está indicada cuando es mayor a 10, casi siempre cuando es mayor a 6, y entre 6 y 10 hay que evaluar cada paciente. La única indicación es la transfusión es mantener el aporte de oxígeno. Entonces, por eso los parámetros sanguíneos de gases arteriales son muy importantes porque también nos van a dar indicios de si estos pacientes hay que transfundirlos o no. Bueno, esta es una formulita que tiene bastante valor, donde nos habla sobre el aporte y la demanda de oxígeno. Es decir, que el aporte de oxígeno va a depender del gasto cardíaco y de la hemoglobina. Entonces, si disminuye la hemoglobina y la cantidad de sangre del paciente, nos va a disminuir el aporte de oxígeno. Y es un indicio para tener que transfundirlos. Las plaquetas, rara vez están indicadas, pero bueno, deben indicarse en pacientes. En pacientes que tengan menor de 20.000 plaquetas si son asintomáticos o si es una cirugía del sistema nervioso central mayor a 100.000. Se debe calcular su dosis de acuerdo a una unidad cada 10 kilos de peso. Normalmente se presenta con un pool que contiene entre 6 y 10 unidades juntas, no debe refrigerarse y una unidad aumenta aproximadamente 10.000 plaquetas. Bueno, eso es lo que decía anteriormente, que pacientes asintomáticos de menos de 20.000 podría estar indicado, y en las cirugías del sistema nervioso central, valores inferiores a 50.000 y en los del sistema nervioso central a 100.000. Y en sangrado microvascular difuso. El plasma fresco congelado debe ser descongelado durante unos 20 minutos. Su volumen más o menos son de 250 mililitros y aumenta un 20% de los factores de la coagulación. La dosis es de 10 a 20 mililitros kilo. ¿Cuándo está indicado? Bueno, cuando hay un sangrado activo en circunstancias por falta de los factores de la coagulación, como es el politraumatismo, coagulopatía, sangrado activo con RIN mayor a 1,5 o por reversión de anticoagulantes siempre que no esté disponible los crioprecipitados. Bueno, los crioprecipitados es la parte insoluble en frío del plasma. Estos contienen un pool bastante variado, 50% del factor 8, 20 a 40% de fibrinógeno, 30% del factor 13 y factor de von Willebrand. Dosis estimada más o menos es una unidad cada 10 kilos de peso y cada unidad aumenta 10 miligramos por decilitro de fibrinógeno. El complejo protonbínico, este tiene unos concentrados de factores de vitamina K dependiente, no contiene fibrinógeno, se le añade heparina, antitrombina 3 y proteína C, prevención del sangrado o ante déficit congénito o adquirido de factores de la coagulación. La tendencia actual de lo que es la transfusión precoz con hemoderivados es la relación 1:1 para concentrados de hematíes, plasma fresco y unidades de plaquetas. O sea, lo importante es que deberíamos transfundir a estos pacientes en una relación 1:1:1. Cuando transfundimos a los pacientes, tenemos que tener en cuenta que disminuyen la concentración de calcio en sangre debido a que los glóbulos rojos presentan citrato de calcio, que es un quelante.
Cada unidad de glóbulos rojos y plasma contiene aproximadamente 3 gramos de citrato. Para reponer el calcio, contamos con lo que es el gluconato de calcio y el cloruro de calcio. El gluconato de calcio lo que tiene a favor es que es menos probable que produzca necrosis tisular. Pero bueno, tiene menor cantidad de miligramos de calcio elemental por 100 en 10%. Tiene 90 miligramos y se da entre 15 y 30 miligramos kilo. En cambio, el cloruro de calcio tiene más chances de extravasación, pero estaría indicado cuando hay disfunción hepática. Y este contiene 270 miligramos de calcio en 10 mililitros y se da entre 5 y 10 miligramos kilo. ¿Cuándo reponemos calcio? Bueno, a partir de la tercera unidad deberíamos pensar en reponer calcio. Tener en cuenta que hay que pasarlo a una velocidad lenta, una perfusión máxima de 10 miligramos por minuto, y controlar a otros electrolitos que también se van a ver afectados por la transfusión masiva, como son el sodio, el potasio o el magnesio, que pueden verse alterados. Bueno, importante el uso del tranexámico en estos pacientes. Un estudio que se vio, que es el CRASH, vio que al utilizar tranexámico disminuye la mortalidad de los pacientes con trauma. No así disminuye los requerimientos transfusionales, es decir, a estos pacientes va a haber que transfundirlos de la misma manera, pero disminuye la mortalidad el uso temprano del ácido tranexámico. Dentro de las primeras 8 horas, hay algunas guías que dicen un poco antes, 3-4 horas de traumatismo, en dosis de 2 gramos intravenoso, 1 gramo en bolo inicialmente y 1 gramo en perfusión durante 8 horas, o 10 miligramos kilo de dosis de carga y después la misma dosis de mantenimiento en goteo durante 8 horas. Pruebas de la coagulación. Dentro de las pruebas de la coagulación, esto no me voy a detener mucho, pero son importantes porque también nos va a dar indicios de los pacientes están coagulopáticos o no, como son el TP, el KPTT, el tiempo de trombina, el fibrinógeno, el dímero D, que es un marcador de trombosis y fibrinólisis, útil para el diagnóstico de la coagulación en la trombosis aguda, el factor de von Willebrand, ¿sí, Marce? Y después tenemos los estudios de fibrinolíticos, del sistema fibrinolítico, como es el plasminógeno, el activador tisular del plasminógeno, alfa-2 antiplasmina y el activador del plasminógeno. Bueno, si bien nosotros no tenemos esto en el hospital, que es el tromboelastograma, está muy en auge. Son pruebas de viscoelasticidad que evalúan la formación y disolución del coágulo, analizan la función global de las proteínas de la coagulación, las plaquetas y el sistema fibrinolítico. Si tuviéramos el tromboelastograma, el uso de hemoderivados sería mucho más dirigido porque nos dice, en base a cómo está, si tenemos que transfundir plaquetas, si tenemos que transfundir sangre, si tenemos que transfundir plasma, etc. Pero bueno, nosotros no contamos con esto, pero es importante saberlo porque se utiliza mucho y es mucho más guiada la transfusión masiva. Bueno, y control del daño. Importante, muy importante es el control del daño y evitar la triada mortal de trauma, acidosis, hipoterma y coagulopatía. Se habla hoy en día de la penta, es decir, se añade lo que es hipoxia e hiperglucemia. La hipotermia en estos pacientes, donde la hipotermia por debajo de 33 grados, produce aumento de arritmias cardíacas, disminución del gasto cardíaco, aumento de la resistencia vascular sistémica, desviación de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda y alteración de la coagulación. Por otro lado, la coagulación nos va a empeorar el cuadro y la acidosis produce un agotamiento de los factores de la coagulación
y nos dificulta la llegada de drogas vasoactivas. Entonces, siempre evitar esto y tenerlo controlado para disminuir la mortalidad de los pacientes. Analgesia. A veces uno dice, bueno, un paciente politraumatizado es un paciente de riesgo, es un paciente grave, crítico, y no nos enfocamos, pero no es un dato menor, porque el dolor preoperatorio afecta aún más la inestabilidad hemodinámica. Hay pacientes que están tan descompensados y esto nos puede ayudar para disminuir la liberación de catecolaminas y demás que pueda agravar el cuadro. Los opiáceos deben ser parte de cualquier tratamiento del paciente politraumatizado. Con los AINES hay que tener un poco más de cuidado, no debería utilizarse o tener en cuenta los riesgos en la hipovolemia, el daño muscular por trauma y la lesión renal, la función renal. Seguimos. Está contraindicado los AINES en los pacientes con úlcera péptica, coagulopatía, anticoagulación, infarto, insuficiencia renal, falla cardíaca o hipersensibilidad. Y tener cuidado con pacientes mayores de 60 años. Siempre que sea posible, utilizar analgesia regional y la analgesia multimodal, utilizando menores dosis de analgésicos y evitando los efectos adversos de estos fármacos. Bueno, una vez que tenemos controlado y termina la cirugía, la gran pregunta es si extubamos a los pacientes o no los extubamos. Bueno, para eso tenemos diferentes criterios a evaluar. Uno de ellos es en cuanto a la oxigenación, si la presión arterial es mayor a 70, la FiO2 menor a 50, PIB más o menos 5 y la relación de la PAFI mayor a 200. En cuanto a la ventilación, mantener una presión arterial de dióxido de carbono entre 35 y 45 y un pH normal de 7,35 7,45. Frecuencia respiratoria tendría que ser entre mayor a 10 pero menor a 25. Patrón respiratorio tiene que ser regular, una sincronía del tórax y el abdomen. Y además una estabilidad cardiovascular hemodinámica con una TAM arriba de 65, sin drogas vasoactivas o con mínimas dosis. Estamos usando dopamina menor a 5 gamas kilo. Y una frecuencia cardíaca de 140. Si bien no son valores exactos y hay que individualizar cada caso del paciente, son datos y valores que tenemos que tener en cuenta porque nos van a ayudar a tomar la decisión correcta. Bueno, en resumen, lo que tenemos que tener es un adecuado manejo de la vía aérea, conociendo los diferentes algoritmos y las diferentes variables que hay, la utilización del fibrobronco en pacientes hemodinámicamente estables, que se puede utilizar en forma despierta, la utilización del videolaringo, una ventilación protectiva, la utilización de cristaloides preferentemente. Se vio entonces que los cristaloides son mejores a los coloides, por lo menos en lo que es la reanimación inicial, ya que los demás empeoran la cascada de la coagulación. Hipotensión permisiva entre 80 y 90, una TEA sistólica, entre 80 y 90, manejo adecuado de los hemoderivados, la utilización del tranexámico, control de daño, evitando la triada mortal de acidosis, hipotermia y coagulación, y un manejo interdisciplinario que incluye desde el paciente que llega al hospital, junto con el cirujano, el anestesiólogo, el enfermero y el terapista. Marce. Bueno, y eso fue todo. Gracias. No sé si ¿alguna aclaración, algún aporte? No sé si puedo, porque
porque quedó como que había que seguir algunos criterios de hematocrito para ver si transfundimos o no, y en el paciente politraumatizado, a ver si usted no puede compartir la pantalla, está. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Marce, dale. A ver. Sí, Marce, se escucha. Nueva función. A ver si puedo compartir. Nueva función. Quiero dejar. Ahí está. ¿Se ve? Hola Alberto, ¿cómo estás? Ahí te veo. Gracias por estar. Marce, se te ve. Hola Raúl también. Mauro. Ahí estoy viendo todo. Qué nervio. ¿Se ve la pantalla? ¿Qué pantalla se ve? Tu cara, Marce. Sí, tu cara, Marce. A ver, dejar de compartir pantalla. Quiero compartirla acá. A ver si. Bueno, compartir pantalla. Bueno, no importa. El hematocrito EVE generalmente en una hemorragia masiva no se tiene muy en cuenta porque. Me hace eco. Sí. Sí. Claro. Marce, se escucha cortado.
Bien, Sí. bien, Sí, bien. Marce, como decía Eve, que también dijiste vos un poquito, para que conecto la cámara, cuando uno, es como vos decís, que a veces es muy difícil evaluar el hematocrito, entonces los índices que uno busca son índices directos, por ejemplo, la deuda de oxígeno, si está aumentando en base al ácido láctico y demás. Sabemos que el consumo de oxígeno periférico va a depender del gasto cardíaco, del hematocrito y del oxígeno disuelto y la FIO. Si vos ves que se te está cayendo, el gasto cardíaco lo estás manteniendo, tenés un buen oxígeno disuelto y una buena FIO y te sigue cayendo la deuda de oxígeno y se te está poniendo ácido, uno ya es un índice bastante que te ayuda que tenés falta de glóbulos rojos, es decir, el transportador. Entonces uno de los principales índices que uno va sacando para transfundir a pesar de tener un hematocrito bueno, ¿no? Claro, tal cual. Tal cual. Más que nada la terapia y objetivos. Esos datos de casos son muy importantes y nos guían en la adaptación del paciente. ¿Hablabas de trauma cerebral o de trauma torácico del paciente? Por dos. Claro. No, yo particularmente creo, pero después de hacerme crítica con respecto a lo anterior, prácticamente yo creo que sí debe ser una ventilación, en base a los últimos conocimientos y eso, una ventilación protectiva. Lo de permisivo, la permisividad de la hipercapnia está en tu sensación o en tu deseo de permitir cuánto lo permitiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo pasar de llevar al paciente 4 o 6 gritos por kilo de volumen corriente? Algunos hablan de hasta 8, pero tengo que ver si realmente en gases yo veo también que no estoy perjudicando con ese tipo de ventilación otros órganos de la estructura del paciente, ¿de acuerdo? Es decir, me parece que tiene que haber un cierto equilibrio.
Con respecto y vos me decías volumen o presión, yo habitualmente, y capaz que es un preconcepto erróneo, ventilo más por volumen que por presión. Me parece que por volumen hasta hago menos daño, ¿de acuerdo? Yo no sé en qué características de un trauma torácico está ese pulmón, qué tan traumatizado fue, ¿de acuerdo? En consecuencia no me gustaría agregarle por la presión que le puedo hacer o dar, agregarle una noxa más, ¿verdad? Y con respecto a lo anterior, con respecto a la transfusión y eso, bueno, es palabra de experto Mauro, ¿no? Yo soy un aprendiz más, en el sentido de que creo que a pesar de hoy en día de tener todas las cosas, hematocrito, hemoglobina, la clínica siempre va a ser soberana. Como vos dijiste, si vos tenés un paciente que está blanco, pálido, o blanco, y viene un hematocrito o un hematocrito de 30, y yo lo veo que no tiene hematocrito de 30 y que es un politraumatizado y que ha estado sangrando, que tiene fracturas de miembros o de pelvis o traumatismo torácico o lo que sea. Y bueno, yo creo que en ese caso la clínica es la que prima. Y hoy en día, y acá venía lo de Mauro, yo creo que tenemos que acceder, es una especie de obligación o de buena práctica, el acceder a la ecografía y hacer protocolos de pacientes críticos o politraumatizados, ¿de acuerdo? Y darle la importancia porque nos puede desnudar cosas que nosotros nos imaginamos pero que no vemos. Nosotros podemos imaginar el neumotórax, pero no lo vemos si no lo buscamos. ¿Está? Podemos imaginar un hemotórax, podemos depender posiblemente de estudios periféricos, ya sea desde una simple radiografía hasta una tomografía, pero que llevan tiempo, que se nos escapan de nuestro lugar de trabajo. Y yo no sé si siempre cuando yo soy sospechoso o egoísta en este sentido, cuando llega un paciente a quirófano, un politraumatizado, que por suerte me llega cuando estoy con ustedes en el hospital, en mi clínica ya no llegan los politraumatizados, hoy en día van directamente a los hospitales, sospecho de la evaluación, sospecho de la no buena evaluación del paciente ese, ¿de acuerdo? Entonces es como si empiezo desde cero, como dijo Evelyn, empiezo desde cero realmente a tratar de buscar diferentes causas de cómo está clínicamente el paciente o por qué. Pero bueno, básicamente lo que quería decir es que me parece que hoy en día sí o sí tenemos que recurrir a aprender y saber la parte de la ecografía que nos va a ayudar y nos va a dar esa objetividad que tenemos ante una subjetividad que es el laboratorio, que es otra cosa, ¿no? No sé, Mauro, ¿vos qué decís? Primero que no soy experto, sinceramente, y tampoco tengo tanta experiencia en trauma. Acá lo estoy viendo Alberto. Hola Alberto, ¿cómo andás? Gente como Alberto, tipo con mucha experiencia en trauma, mucha más que yo, qué sé yo. Yo puedo hablar un poco de lo que hago, pero fuera de trauma, la verdad. Digamos, sí, en realidad la pregunta tuya, Marce, si vos tenés un paciente que tenés que ventilar y tiene un trauma de tórax y también tiene un trauma cerebral, y tenés que balancear qué es lo más grave para el paciente. Porque si tiene un trauma